soy también el mismo Jonathan, ¿verdad? Quiero decirles, yo trabajo para un programa bellísimo como que se llama Conoce el Municipio de la Gente Buena, que es nuestro municipio, a donde invitamos pues, a jóvenes estudiantes, ciudad en general, gente que nos visita, etcétera, para que conozcamos un poquitito más lo que es nuestro municipio a través de sus tradiciones, sus historias, sus costumbres y también cuestiones actuales, porque nuestra ciudad se va transformando. Aquí nos encontramos lo que es primer patio y segundo patio de lo que es el Palacio Municipal, donde se encuentran las oficinas de nuestras máximas autoridades municipales, incluyendo obviamente pues a las de nuestro alcalde, el ingeniero Juan Antonio Martín del Campo, así como la de los regidores, los síndicos, que actualmente son 14, los síndicos, el de Hacienda, el procurador y también el secretario del Ayuntamiento de Gobierno, el licenciado Manuel Cortina. Pero ¿qué creen? Anteriormente no estaba esta casa así como está ahora. Antes pertenecía a la Casa Grande, lo que era el ahora el Palacio del Gobierno, y una familia de mucho abolengo, que fue la familia Rincón Gallardo, decidió donar estos espacios para que tanto las autoridades de gobierno como los municipales tuviéramos un lugar digno donde despachar los servicios que nosotros usamos cotidianamente, que se puede decir que es el 95% de esos servicios. Y aquí pues obviamente se encuentra un mural que aunque es actual, está representando parte de lo que son nuestras costumbres, nuestras tradiciones y algunas cuestiones modernas, como el edificio del INEGI, por ejemplo, algunos servidores públicos que son muy conocidos, como ahí tenemos por ejemplo a Don Lupillo, que fue un agente de tránsito. Tenemos alrededor del mural algunos edificios de nuestra arquitectura más simbólica y conocido, como la de los Arquitos, el Museo de Aguascalientes en la parte de arriba, pues la Plaza de Toros, la bonita Plaza de Toros, una centrada como la de los Arquitos, que es un centro cultural que pertenece al ICA, el Templo de la Purísima, la entrada a la primera biblioteca, la Torres Bodet, la entrada a Palacio de Gobierno, y de este lado pues tenemos entra al Palacio Municipal, así como también algunas pinturas, alguna expresión de lo que fue Saturnino Herrán con el Galleros, también alguna una familia, Fernández de Rojas, me imagino que debe ser verdad, es la que hizo también que se liberara, por ejemplo, nuestro estado de Zacatecas, ¿verdad? Gracias a ese beso de María Luisa de Rojas. Luego también el templo de San Antonio, pues que fue construido por un arquitecto empírico, que por cierto gran parte de la arquitectura de aquí de nuestro centro histórico fue hecho, él fue albañil, era de Zacatecas. ¿Y qué creen? Dicen, yo no sé, para mí me hubiera gustado, que cuando pasaba por la calle le decían, ¡adiós, arquitecto sin título! Y él un día les contestó, ¡adiós, títulos sin arquitectos! A ver quién le dolía más, porque él sí tenía mucho trabajo, por lo menos, ¿verdad? Bien, y luego tenemos algunas reglas de la feria, nuestra tradicional feria de San Marcos, los rieleros, ¿verdad?, que son del béisbol, los gallos de Aguascalientes, y así. Pero hay algo, hay una escultura abajo que se llama El Encierro, que por cierto, al ratito espero que la conozcan y que no esté lloviendo, que fue hecho por Jorge de la Peña Beltrán, que es un escultor tapatío, ¿verdad? Y en esa escultura, en las ancas de las bestias, se encuentran los fierros, pues de las principales ganaderías de aquí de Aguascalientes, como en La Punta, Venadero, Peñuelas, Garabato, por mencionar algunas. Bien, y es parte de esta historia. Hacia arriba, pues se encuentran los danzantes, los matlaquines, que es parte de nuestra región, de aquí del Bajío, así como también nuestro escudo heráldico, en donde se habla principalmente de lo que fue la fundación de nuestra ciudad de Aguascalientes, que por cierto fue a través de un acta, ¿verdad?, que redactó el doctor Jerónimo de Orozco en nombre del rey Felipe II, un día 22 de octubre del año de 1575. Y el rey le dijo, sí, que se funde la villa, pero que sea en nombre de Nuestra Señora de la Asunción, que por cierto, el día 15 cumple, pues es la homenajeada que es la Virgen y está llena de peregrinaciones, y afuera hay una verbena, ¿verdad? Muy bien, y luego tenemos algunos símbolos que representan nuestro estado, como es la columna de Plaza de la Patria, una estrella que está simbolizando el nacimiento de nuestra ciudad de Aguascalientes, así como también un engrane
que está representando una gran industria que se hizo aquí a principios del siglo XX, que fueron la de los ferrocarrileros que se llamaban Bros, ¿verdad? Hay una granada que podíamos poner mucha fruta, porque nuestro estado y municipio era rico, no solamente en granadas, sino había higos, chabacanos, duraznos, membrillos, limas, ¿qué más? Moras blancas, moras moradas. Yo me acuerdo que caminaba por la calle de niño y hasta llegaba con tambaches de fruta a la escuela, por decir algo, ¿verdad? Y luego pues también tenemos en el centro la Virgen Nuestra Señora de la Asunción. Bien, quiero decirles que se conformó nuestra villa porque por aquí pasaban muchos de esos conquistadores en busca de la platita, que eran las minas de Zacatecas, y se llamaba el Camino de la Plata. Y como ese camino era muy largo, pues obviamente que cuando pasaban por aquí teníamos unos guerreros chichimetas que ¡pum!, nos mataban, y esa platita pues no llegaba a las Españas, y eso al rey de España no le convenía. Bienvenidos, bienvenidos a nuestro grupo. Ojalá que nos visiten más, porque quiero decirles que hay mucho, mucho más que contar. Hasta pronto. ¡Vamos!